14 de octubre de 1918. Trincheras alemanas del frente occidental. Un soldado sufre un ataque con gas venenoso, pierde la visión y lo llevan a un hospital para un tratamiento especial. Allí, ciego y vencido, toma una fatídica decisión: dedicarse a la política. Lo extraordinario es que la guerra cambió su personalidad. Creía que había sido elegido para una misión en particular: salvar a Alemania. Sus experiencias en la Primera Guerra Mundial explican por qué pasó de ser un vagabundo a ser el más infame dictador de la historia. Investigando documentos secretos sobre su época de soldado y gracias a los eminentes científicos que se han esforzado por conocer su historial médico, abrimos el expediente misterio de Adolf Hitler. Expediente misterio. Hitler. Múnich, Alemania, 1914. Una multitud recibía jubilosa la noticia del estallido de la guerra en Europa. Entre el gentío había un pobre artista de 25 años, Adolf Hitler. El profesor Richard Evans ha publicado una de las historias más extensas sobre la instauración y la caída del régimen de Hitler. Su cara resplandecía de entusiasmo, de emoción y de satisfacción. Era su sueño. Alemania estaba en guerra contra el mundo para dominarlo. En agosto de 1914, Alemania invadió Bélgica y Francia. Para defender a sus vecinos, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. El continente se dividió entre las potencias principales, en las que se incluía Alemania, y los aliados con Gran Bretaña. Para mucha gente de ambos bandos, la guerra era la oportunidad de hacer valer la grandeza de sus países. Terry Charman es un experto en las guerras mundiales del siglo XX. Había un auténtico sentido bélico en Europa. Obviamente, la gente no imaginaba que la guerra iba a ser así. Hitler se presentó voluntario en el Regimiento 16 de Infantería Bávara de la Reserva, conocida como el Regimiento de la Lista. Tras varias semanas de instrucción, fue enviado directamente al frente occidental y luchó por Alemania aunque no era alemán. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, Austria, y era hijo de un oficial subalterno de aduanas. Clara, la madre de Hitler, mimaba en exceso a su hijo. Su padre deseaba que siguiera sus pasos y entrara en la aduana austrohúngara. Pero Hitler se negaba, y creo que su padre le pegaba y le maltrataba por eso. Su padre murió en 1903. 4 años después, a la edad de 18, Hitler se trasladó a la capital de Austria, Viena. Ese mismo año murió su madre y quedó huérfano y sin ningún familiar cercano. En Viena vivió aquí, en un apartamento no lejos del centro. Estuvo buscando algo que hacer e incluso una nueva identidad, pero no lo consiguió. No encontró ningún empleo. En el invierno de 1909-1910, Hitler era un vagabundo en todos los aspectos. Dormía en los bancos del parque, en refugios públicos, no se afeitaba e iba lleno de piojos. Solo y sin porvenir, en 1913 se trasladó a Múnich. En el joven Hitler no había ningún indicio de las cualidades de líder que demostró después el infame dictador de Alemania. Pero fue así hasta la Primera Guerra Mundial. Durante 4 años, de 1914 a 1918, Adolf Hitler luchó contra los aliados como soldado raso en las trincheras. Creo que la guerra le dio un sentido de misión, un propósito y un sentido de pertenencia. El profesor Simon Wesley, psiquiatra del ejército, tiene una teoría sobre el periodo de Hitler como soldado.
La guerra fue una experiencia que sin duda lo transformó. Sin la guerra no hubiésemos conocido al Hitler de la posguerra. Si lo hubiésemos entrevistado en 1914, la única conclusión categórica a la que hubiéramos llegado es que fuera quien fuera, Hitler no estaba loco. En 1918, Alemania cayó ante las fuerzas aliadas y la amada nación de Hitler quedó en un estado de caos y hacia el colapso económico. Basándose en ello y explotando la humillación nacional, Hitler y su partido nazi asumieron el poder en Alemania. Había asesinatos, violencia, peleas, derramamiento de sangre, y no había nadie más violento que el propio Hitler. Hitler creía que la única forma de que Alemania fuera una gran nación era creando un gran imperio alemán que incluyera Europa. Una creencia que llevó a la Segunda Guerra Mundial. No creo que nadie pueda rivalizar con él, porque probablemente es el ser más malvado que hemos conocido. Antes de la Primera Guerra Mundial, Hitler estaba hundido y no tenía ambiciones políticas. Pero tras la guerra, la política lo impulsó. ¿Qué sucedió en aquellos 4 años de guerra para convertir a un perdedor en el futuro líder carismático? En 1914, el Frente Occidental era el principal campo de batalla de la guerra. Las tropas alemanas estaban en el lado oriental, las tropas aliadas en el lado occidental. El frente se extendía cientos de kilómetros, desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. Los soldados de ambos bandos cavaban. Construyeron una serie de trincheras fortificadas desde las que podían lanzar ataques contra el enemigo. En octubre de 1914 estalló una batalla en Ypres, Bélgica. Piet Schillens es un experto en el frente occidental. Está siguiendo las huellas de Hitler en una de las trincheras donde vivió la brutal introducción en la guerra de trincheras. Fue muy duro. Combates cuerpo a cuerpo. Luchas con bayoneta. Disparos de rifle a corta distancia. Ametralladoras. El regimiento sufrió muchísimo. Hitler estuvo presente en esos ataques. Tras un mes de combates, murieron unos 20.000 alemanes. En el regimiento de Hitler perecieron cientos de hombres. Los dos ejércitos enfrentados se encontraban en una posición de tablas. Pero Hitler no siempre estaba en el frente. Su misión era la de mensajero, entregaba despachos. Schillens examina un búnker a donde Hitler podría haber llevado mensajes. Hay miles de búnkeres alemanes de todo tipo. Los había en las líneas de fuego, pero también los encontramos en diferentes líneas defensivas, a más de 10 kilómetros hacia el interior. La misión de Hitler como mensajero era desplazarse entre el cuartel general y los pequeños puestos de mando cerca del frente. Y era una misión muy peligrosa. Hitler era un soldado entregado y fue recompensado con una medalla, la Cruz de Hierro. La verdad es que no era vago ni cobarde. Y está claro que casi fue la época más feliz de su vida. El frente occidental se convirtió en su hogar. Había ido a la deriva hasta el principio de la guerra, pero había encontrado su verdadera vocación luchando por Alemania. Pero eso no significa que fuera uno más del grupo. Los otros soldados lo veían como un excéntrico. Se sentaba en un rincón de la trinchera y dibujaba mientras ellos contaban chistes. Nada más lejos de su vida anterior a la guerra, cuando Hitler estaba en Viena, abrigando la idea de convertirse en artista. Al final de su adolescencia decidió que iba a ser artista. No pensaba dedicarse activamente a la política y fue a Viena para intentar ser admitido en la Academia de Viena. Lo intentó, suspendió el examen, lo intentó una segunda vez y volvió a suspender. Eso lo dejó deshecho. Para él fue una humillación. Pensó que sería coser y cantar y no fue así. Este es un documento de uno de los suspensos de Hitler en la Academia de Viena. El suspenso aumentó su sensación de ser un marginado. Durante la guerra,
La locura de Hitler pudo reforzarse después de sobrevivir a varios asaltos mortales. En una ocasión, una posición que acababa de abandonar saltó por los aires. Y todos los que estaban dentro murieron o quedaron heridos. Sabemos que los soldados son supersticiosos y que los que sobreviven a ese tipo de experiencia suelen pensar que son especiales. Pero en 1916 la suerte lo abandonó. Hitler luchó en el Somme. Los bombardeos comenzaron el 24 de junio. El asalto británico a los alemanes fue despiadado. Pueden imaginar el incesante bombardeo, el silbido de los obuses, el estruendo al estallar, y todo eso durante una interminable semana sin parar. Hitler estaba entregando un mensaje cuando se produjo un ataque. Hitler fue herido poco después por un obús británico. Creo que le entró metralla en el muslo. Lo llevaron a un hospital lejos del frente. Lo destacable de este periodo es que Hitler, como aseguraría más tarde, cambió durante ese tiempo su forma de ver a los judíos. La fuente del posterior antisemitismo patológico de Hitler se ha debatido intensamente. Si estudiamos la vida de Hitler antes de 1914, encontramos muy pocas señales de antisemitismo. Había leído literatura antisemita antes de la guerra, como casi toda la sociedad vienesa, pero sorprendentemente tenía una excelente relación con algunos judíos. Sin embargo, mientras se recuperaba entre 1916 y 1917, empezó a creer que la población judía de Alemania no apoyaba totalmente la guerra. Todo era un mito. De hecho, los judíos alemanes eran menos del 1% de la población y tuvieron una alta presencia en las Fuerzas Armadas durante la guerra. Alrededor de 100.000 judíos lucharon en la guerra por Alemania y más de 30.000 recibieron condecoraciones por su valor. Después de 6 meses lejos del frente, dieron de alta a Hitler y volvió a las trincheras. Un año después, los británicos lanzaron su mayor ofensiva contra las líneas alemanas. El 14 de octubre de 1918, Hitler se enfrentó a otro revés en su vida, un ataque con gas. Más tarde escribiría: los británicos empezaron a lanzar granadas de gas. Sobre la medianoche, muchos soldados de su regimiento cayeron a su alrededor. Hitler escribió: unas cuantas horas más tarde, los ojos me ardían como carbones y todo era oscuridad a mi alrededor. Estaba ciego. Pete Chilens investiga el relato que Hitler hizo del ataque con gas. Este libro es el diario del regimiento de Hitler. Es muy raro porque es uno de los pocos relatos originales que relatan lo que Hitler hizo, pero en los que no intervino él, y eso es muy importante. Se menciona a Hitler en el libro. En esos momentos se encontraba en la retaguardia. También hay un relato sobre el ataque con gas. El 14 de octubre hubo un ataque al lado derecho de la división. Queda claro que es muy parecida a la historia que Adolf Hitler escribió personalmente. El gas se lanzaba en latas por medio de morteros sobre las líneas enemigas. Mientras patrullaban, los bombardeaban con bombas de gas. Cundía el pánico. De repente te asfixiabas. No veías. No podías respirar. Era un arma de guerra devastadora.
Durante el ataque, el gas debió afectar profundamente el cuerpo de Hitler. Los labios y la piel expuesta se cubrían de ampollas. Los ojos se hinchaban y lagrimeaban profusamente. Al inhalarlo, se inflamaban las vías respiratorias. Era muy difícil respirar y los soldados quedaban incapacitados. Los pulmones se llenaban de ampollas y algunas sangraban. Para muchos, los efectos fueron fatales. Sin vista, la patrulla de Hitler fue evacuada del frente el día siguiente. Pasó un corto periodo de tiempo aquí, en un hospital situado tras las líneas alemanas. Evaluaron a Hitler y entonces lo enviaron a otro hospital a cientos de kilómetros del frente. La ficha de admisión muestra el nombre Adolf Hitler y se describen los síntomas: envenenamiento por gas. Pero la primera pista que hace sospechar de la enfermedad real de Hitler se encuentra en el hospital al que fue enviado, Pasewalk. Es posible que lo enviaran allí porque también había una unidad psiquiátrica, y es bastante curioso. Pasewalk tenía una cierta cantidad de pacientes con heridas físicas, pero también albergaba a hombres que sufrían enfermedades mentales. El doctor David Lewis es psicólogo cognitivo. Ha estudiado el historial médico de Hitler durante la guerra. A lo largo de la guerra, cada vez ingresaban más soldados en los hospitales, sobre todo por problemas psicológicos. El desorden más extendido era el conocido como psicosis de guerra. Sus mentes se rompían bajo la presión de la guerra. No les habían disparado, no habían estado bajo un ataque con granadas, no habían sufrido bombardeos. Ahora lo llamaríamos fatiga de combate o desorden por estrés agudo. Al contrario que otros pacientes, se cree que Hitler no sufría psicosis de guerra. Pero hay otro posible diagnóstico relacionado específicamente con el gas. Se usaba la expresión histeria del gas para describir a personas que solo presentaban síntomas de ansiedad. Con aspiraciones de convertirse en un artista, Hitler pudo temer sobre todo perder la vista. Sus datos médicos se perdieron hace mucho tiempo, pero hay detalles curiosos que han permanecido en los archivos. En 1943, una agencia de inteligencia estadounidense hizo una entrevista a un doctor que trabajaba en el hospital de Pasewalk. El informe dice que Hitler fue diagnosticado de ceguera producida por la histeria. Los doctores creen que la ceguera histérica es un desorden psicológico provocado por un hecho traumático, en este caso, un ataque con gas. Tienen un cierto nivel de visión, pero creen que no ven. La ceguera histérica aún existe, no es muy común, pero aún está reconocida. Todavía hoy, con las técnicas modernas para escanear el cerebro, este tipo de problema sigue siendo un gran misterio. Para los doctores, psiquiatras y psicólogos de todos los frentes de guerra, es un misterio desconcertante. Hitler fue uno de los miles de casos de histeria registrados durante la guerra. Por las imágenes estudiadas, sabemos que hay ciertas áreas del cerebro que parecen estar implicadas. En un cerebro que funcione con normalidad, los ojos envían información al tálamo, una región del cerebro que se cree influye en el comportamiento además de la visión. La información llega entonces al córtex estriado del lóbulo occipital, el área visual primaria del cerebro. Pero con la ceguera histérica, es posible que el córtex visual no se active normalmente y se sobrecargue el tálamo. El resultado final es que, aunque no hay daño físico en el cerebro, el sistema del proceso visual no funciona totalmente. Algunas partes del cerebro intentan activamente suprimir la función de la vista. Eso puede deberse a las respuestas emocionales del cerebro destinadas a proteger al individuo. Según los informes de la inteligencia estadounidense, el doctor que hizo el diagnóstico de Hitler era el profesor Edmund Forster. Forster era un psiquiatra militar de 40 años. Una de sus técnicas conocidas era psicológica. Decía que había que tratarlos como a niños quejumbrosos, que había que acosarles, arengarlos, gritarles y castigarles. Tras varias semanas en el hospital, parece ser que Hitler recuperó algo de visión. Pero entonces,
En noviembre de 1918, llegó la noticia de que Alemania se había rendido a los aliados. La guerra había terminado. Hitler estaba deshecho. Según el propio relato de Hitler en Mi lucha, todas las dificultades, el sufrimiento, todos los esfuerzos fueron demasiado para él y se hundió. La conmoción por la derrota provocó que Hitler se quedara totalmente ciego. Lewis cree que Forster pudo haber observado en Hitler un apasionado patriotismo. Seguramente se dio cuenta que podía usarlo para persuadir a Hitler de que podía haber, convenciéndole de que tenía un destino. Hitler escribiría más tarde que la voz de la conciencia le gritaba. Recuperó la vista y con ella llegó su autoproclamado nuevo destino en la vida: la política. A lo largo de la guerra, Hitler no mostró cualidades de liderazgo y nunca pasó del grado de soldado de primera, pero al final de la guerra cambió su forma de pensar. Creo que durante el periodo que Hitler permaneció en el hospital, empezó a darse cuenta de que debía hacer algo. Entonces inició sus actividades políticas. Supongo que en el fondo de su mente tenía una sola creencia, que el destino lo había escogido. Pero el misterio no acaba ahí. Durante el ascenso de Hitler al poder en los años 20 y 30, el Dr. Forster era el jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de Greifswald, al norte de Berlín. Aunque era un patriota alemán, Forster no simpatizaba con los nazis. Forster siempre estuvo en contra de Hitler. El informe de la inteligencia estadounidense de 1943 indica que el partido nazi silenció a Forster, seguramente por temor a que supiera demasiado de la potencialmente embarazosa enfermedad mental de Hitler. En septiembre de 1933 se oyó un disparo en casa de Forster. El doctor fue encontrado muerto en el baño de su casa con una pistola al lado. Se dijo que la causa de la muerte había sido el suicidio. No hubo ninguna investigación. No se le hizo la autopsia. Lewis cree que hay una teoría alternativa. Desde mi punto de vista, la muerte de Forster fue ordenada por la cúpula nazi porque lo veían como un peligro. El ataque con gas parece ser importante en la leyenda de Hitler. Más tarde utilizó aquel suceso como propaganda, explicándolo como un momento de revelación, y usó la derrota en la guerra como el tema central de su política durante su ascenso al poder. Más de 8,5 millones de soldados murieron en la Primera Guerra Mundial. 1.800.000 alemanes. Nadie regresa de la guerra siendo la misma persona de antes. Gracias a Dios, no todos cambian tanto como lo hizo Hitler. Guerras mundiales del siglo XX. Había un auténtico sentido bélico en Europa. Obviamente la gente no imaginaba que la guerra iba a ser así. Hitler se presentó voluntario en el Regimiento 16 de Infantería Bávara de la Reserva, conocida como el Regimiento de la Lista. Tras varias semanas de instrucción, fue enviado directamente al frente occidental y luchó por Alemania aunque no era alemán. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, Austria, y era hijo de un 14 de octubre de 1918. Trincheras alemanas del frente occidental. Un soldado sufre un ataque con gas venenoso, pierde la visión y lo llevan a un hospital para un tratamiento especial. Allí, ciego y vencido, toma una fatídica decisión: dedicarse a la política. Lo extraordinario es que la guerra cambió su personalidad. Creía que había sido elegido para una misión en particular: salvar a Alemania.
Sus experiencias en la Primera Guerra Mundial explican por qué pasó de ser un vagabundo y de satisfacción. Era su sueño. Alemania estaba en guerra contra el mundo para dominarlo. En agosto de 1914, Alemania invadió Bélgica y Francia. Para defender a sus vecinos, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. El continente se dividió entre las potencias principales, en las que se incluía Alemania, y los aliados con Gran Bretaña. Para mucha gente de ambos bandos, la guerra era la oportunidad de hacer valer la grandeza de sus países. Terry Charman es un experto en las guerras, a ser el más infame dictador de la historia. Investigando documentos secretos sobre su época de soldado y gracias a los eminentes científicos que se han esforzado por conocer su historial médico, abrimos el expediente misterio de Adolf Hitler. Expediente Misterio. Hitler. Múnich, Alemania, 1914. Una multitud recibía jubilosa la noticia del estallido de la guerra en Europa. Entre el gentío había un pobre artista de 25 años, Adolf Hitler. El profesor Richard Evans ha publicado una de las historias más extensas sobre la instauración y la caída del régimen de Hitler. Su cara resplandecía de entusiasmo, de emoción